Familia, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema pues especial porque justamente el día de ayer acabamos de celebrar sábado 30 de abril, Día del Niño, y aquí en su casa, en nuestra casa, CCI Presencia Infinita, pues gracias a Dios hubo la colaboración de la iglesia, de las maestras y de muchas manitas que se sumaron para que esto fuera realidad. Y esto también nos empuja a preguntarnos sobre un versículo muy clave, pero un versículo muy clave respecto a. Y yo creo que a lo mejor están pensando en aquel versículo que dice así: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. No es ese versículo. Este versículo tiene que ver con algo que estaba viendo Jesús. Versículo no solo es un consejo, es algo que a veces a algunos se pueden equivocar respecto a esto. El versículo que vamos a leer no es un consejo, es una señal, es una regla, es un absoluto, algo que ni tú ni yo vamos a poder cambiar nunca. Y aquí lo que me encanta, y es algo que hemos platicado y lo he dicho en otras ocasiones y en otros contextos, creo que también es importante ver quién dice qué en la Biblia. Y en esta ocasión lo dice Jesús y se lo está diciendo a los discípulos. Y sabe Jesús que en el 2022 iba a haber una iglesia, iba a haber una reunión por Zoom de manera virtual y que esto se iba a predicar este día. ¿Qué es ese versículo que quiero compartir hoy con ustedes? Algunos, los expertos ya estarán encontrando este versículo. Les voy a pedir su Biblia en el libro de Mateo, por favorcito, en el libro de Mateo capítulo 18. En el librillo de Mateo capítulo 18, versículo 1. A ver, váyanlo buscando. Mateo capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Me revisa el reloj, 8:45. Perfecto. Fíjense muy bien. Vamos a leer esta porción en la palabra de Dios y ustedes se darán cuenta quién lo está diciendo y hacia dónde está yendo este. En esa misma ocasión, versículo 1, en esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús. Ya saben que los discípulos a veces tenían buenas preguntas y a veces tenían preguntas raras. Y esta es una pregunta rara, pero Jesús sabía como de que estos que traen, ¿no? Pregunta uno de los discípulos, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Elenita, ¿tú por qué crees que hacen esta pregunta? ¿Por qué te imaginas? Mm, Pues yo pienso que porque estos apóstoles veían a lo mejor, ¿cómo te puedo explicar? Que Jesús se acercaba más a alguno de ellos o platicaba más con uno de ellos. A veces dice uno cuando ve uno o dos personas platicando y eso, y dice uno, se lleva mejor con ella, se entienden mejor y y a lo mejor los apóstoles así veían. Entonces,
Claro, cada uno de ellos decían, Sí, este, no, pues a lo mejor soy yo, a lo mejor va a decir que soy yo, que soy fulanito, sultanito, no el nombre de los apóstoles. Y pues claro que era mucho su interés porque muchos nos gusta que a veces nos halaguen, nos digan eres muy inteligente, eres muy sabio, eres muy trabajador. A la mayoría nos gusta que nos adulen. Y yo pienso que a lo mejor los apóstoles así pensaban, oh, a lo mejor me va a decir que yo soy el más mejor aquí, ¿no? Y y resulta que no, que les falló porque entonces de Jesús les dijo que le trajeran a un niño y ahí les presentó quién era el mayor. no, Pienso no, así, Carlito. así es, correctísimo, muy, muy correcto. Yo también coincido completamente contigo, Elenita, muchas gracias. Porque yo me imagino también esa plática. ¿Cómo sería un poco esa plática? Pues yo creo que va en ese sentido que dice Elenita. Imagínense que está el Pedro, está Juan, está Mateo, está Felipe, ¿no? Y de repente podrían pensar, no, ¿qué es el más importante? ¿No? Pedro dentro de sí podría decir, yo soy el más importante, porque cuando hay bronca el maestro luego viene conmigo, Pedro, échatelos. Y aquí yo soy el que para la bronca siempre que hay un problema, Pedro. Pero de repente a lo mejor Juan en su corazón podría decir, no, estos chavos, están perdidos, porque solamente yo, pensando en la posición de Juan, solamente yo soy capaz de dormirme en el pecho de mi maestro. ¡Ah! Ay. Imagínense que están estos discípulos, este, pensando quién era el más importante. Jesús, cada vez que hablaba con los discípulos, nunca desperdició un tiempo de ocio como para confundirlos o para cotorrearlos. Los evangelios no veo mucho espacio del cotorreo, pero lo que sí veo es como que Jesús toma la oportunidad para abrir, y esto es aquí está lo más interesante. Jesús empieza a hablar acerca de el reino del Padre. Jesús empieza a hablar acerca de la perspectiva de Dios. Jesús empieza a hablar acerca de lo que es importante, no en la tierra. Esto es lo importante, iglesia, que cuando Jesús habla acerca del reino, son las cosas que Dios abre a la humanidad para decirnos, iglesia, familia, humanidad, lo que ustedes creen importante en esta tierra no es importante en el reino. Entonces los discípulos podrían decir, es que yo soy el más inteligente, yo soy el más fuerte, yo soy el que mejor escribe, pero yo soy el que mejor puede pescar, yo soy el mejor, ta. Jesús, sabiendo incluso el pensamiento y el corazón de sus discípulos, toma a un niño que anda. Esto es importante porque en la cultura judía, niño es de 12 años para abajo. Entonces, a lo más, este niño tendría 12 años. Entonces, toma a un niño, no sabemos de qué edad, pero también es importante, Jesús llamó a un niño. Es un niño que andaba en la calle. No estoy diciendo que tuviera una condición de calle. Estoy diciendo que era un niño que estaba cerca de donde andaba Jesús, que posiblemente andaba jugando, posiblemente estaba jugando en la tierra, posiblemente no estaba peinado, no estaba bañado, no estaba con su túnica o sus vestiduras limpias. Era un niño que estaba jugando como niño, que hablaba como niño, que caminaba como niño y que se expresaba como niño. Esto es muy importante de entenderlo porque Jesús lo pone en medio de todos los discípulos. Y aquí es la primera respuesta
de Jesús. Dice, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, y aquí está la broma. Aquí, ¿cuántos de los que estamos ahorita conectados nos sentimos seguros de que vamos a entrar en el reino de Dios? O que estamos dentro del reino de Dios y que al morir vamos a permanecer en el reino de Dios. ¿Cuántos creen que estamos seguros? Pues hay una característica. Podríamos decir, es que no sé qué tengo que tener para poder asegurar mi lugar en el reino de Dios. Pues esto es muy sencillo. Esta predicación es para ti. Les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Versículo 4. Jesús habla con toda la autoridad y el conocimiento del rey. Fíjense lo que revela. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes, como este niño. Y entonces aquí ya entramos en un tema de humildad. Y yo les puedo decir que en la ciudad hay un concepto de humildad, en el campo hay un concepto de humildad, en las zonas rurales hay un concepto de humildad. Les puedo decir que en México hay un concepto de humildad, pero en Alemania es otro concepto de humildad. Les puedo decir que entre las familias pobres hay un concepto de humildad, pero entre las familias ricas hay un concepto de humildad. Pero yo les digo una cosa, no nos interesan esos conceptos. Tenemos que hacerlos a un lado. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y preguntarle a Dios, papá, ¿cuál es tu concepto de humildad? ¿Cuál es tu concepto de humildad? Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Y luego les suelta la bomba y les dice, si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. ¡Wow! Nosotros hemos aceptado el día de ayer a muchos niños. Y la mayoría de nuestros niños siguen siendo niños que no provienen de familias cristianas. Y eso me encanta. Eso me hace decirle al Padre gracias por utilizar a este grupo de mujeres, este grupo de hombres, que en medio de toda la locura de lo que significa estar vivo, en medio de todas las responsabilidades, nos permites atender a niños. Y eso es una tremenda bendición. Lo que acabamos de leer nos debe de empujar, preguntarnos, ¿y cómo es ser niño? ¿Qué características tiene un niño? Y yo quiero ponerles 4 características importantes. Por favor, familia, quédense con esto. 4 características importantes de cómo podemos acercarnos a este concepto, ser como niño. Quiero poner la primera piedra. Son 4 piedras para este cimiento. Tú no puedes permanecer en el reino de Dios. O tu lugar está peligrando en el reino de Dios.
si tú no perdonas como niño. Y fíjense que lo puse en primer lugar, pensando que es lo mínimo básico del nivel para ser aceptados y tener una permanencia en el reino. Familia, a todos los que están el día de hoy escuchando, tienes que aprender a perdonar. Sé que como adultos tenemos una manera muy distinta de ver las cosas, porque tenemos responsabilidades, pero también tenemos una gran memoria y también tenemos cosas como rencores y están alimentadas por acciones reales de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Sé que el adulto está lleno de memorias que te pueden carcomer, pero déjame decirte que es tu lugar en el reino lo que está en juego. Es tu permanencia en el reino lo que está en juego. No vas a permanecer ahí. Y esto es algo importante. Esto es algo importante porque el recurso del perdón, hemos sido revestidos del recurso del perdón. Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, no solo los pasados, sino incluso aquellos que aún no hemos cometido. Y es que perdonar implica que nosotros del recurso que el Padre ya ha depositado en nuestra vida para ser aceptos, nosotros tenemos que tomar de ese recurso para depositarlo en aquellos que buscan incluso un daño para nosotros. Amar a los que no nos aman, pero aún más amar a los que no nos aman. Hacer el bien a los que nos hacen un bien. Eso hasta los pecadores lo hacen. El reto está en hacer un bien, incluso quienes nos han hecho un. Sé que alguien podría decirme, pero es que tú no sabes lo que hoy ese es el punto de reflexión. Decirte, decirte en el amor de Dios, perdona, porque es tu eternidad en el reino lo que hace por mí. ¿Qué podemos ver en los niños en cuanto al perdonar? Este ejemplo ha sido utilizado desde que yo conozco el Evangelio, desde que yo tenía 10 años y empecé a escuchar la palabra de Dios. El tema de los niños, cuando un niño se pelea con otro niño y que 5 minutos después, los niños, después de haber peleado, ya están otra vez jugando y compartiendo sus juguetes y compartiendo el espacio y compartiendo su vida. Hoy en día es complejo explicar esto, pero eh, los adultos han contaminado esta gran capacidad de perdonar a los niños. Quiero ponerlo en esta perspectiva. Los padres han cometido al día de hoy grandes errores en niños menores de 12 años. Y lo explico. Cómo esta generación de nuevos padres han contaminado la capacidad de perdonar en los niños. Pónganme mucha atención. Hoy en día, los papás, al tener menos tiempo para compartir con sus hijos, están dispuestos a gastar y pagar y endeudarse con grandes cantidades de dinero para que los hijos puedan tener acceso a dispositivos o gadgets que son
muy caros y estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de celulares, tabletas, eh, videojuegos tipo Nintendo Switch, tipo eh, PSP, dispositivos portátiles, pero así también como dispositivos como consolas, Xbox, PlayStation. Y estos dispositivos los utilizan niños que incluso no tienen 12 años y ya los padres les han obsequiado este tipo de recursos. Y aquí es algo bien interesante. Pedagógicamente, ni siquiera estoy tocando el tema argumentativo desde la palabra de Dios, no. La ciencia, la tecnología, los humanos ya se dieron cuenta que está mal que los chicos utilicen una tecnología de ese tipo antes de los 12 años. Es decir, hay universidades en Estados Unidos que han hecho estudios en donde prohíben en ciertas escuelas que los alumnos de menos de 12 años utilicen este tipo de aparatos tecnológicos. Ahora, ¿por qué decimos? ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque el papá o la mamá, al invertir tanto dinero, ¿saben cuál es la primera indicación? Si lo rompes, te pego. Si lo rompes, no te voy a comprar otro. Si lo pierdes, si lo rompes, no lo prestes a nadie. No te lo lleves, no lo traigas, no acá, no allá. Y entonces los niños empiezan a apreciar. Estamos hablando de niños, eso es bien importante, no perder la perspectiva. Estamos hablando de chiquitos de 12 años para abajo, que los adultos imponen en la mentalidad del niño que esa cosa es de un valor inapreciable. Niños que pueden llegar a entender que ese aparato vale más que su propia vida. Niños de verdad que pueden apreciar que papá o mamá, híjole, exalta, alaba y ama tanto ese aparato, que cuidarlo tanto, que entonces un niño es entrenado para no perdonar de manera fácil el daño a un aparato de este tipo. Como adultos, es la manera de soltar tecnología a los pequeños y tengamos siempre la precaución de decir, no estoy satanizando los celulares, ni las tabletas, ni los dispositivos de juego, pero contamina el corazón de un niño cuando un papá o una mamá utiliza los dispositivos para cubrir su ausencia, el tiempo. Y es ahí donde este tipo de aspectos, los mismos niños pueden llegar a perder su capacidad de perdonar por tan valioso objeto que los padres ponen en sus manos. Familia, primer punto, lo dejo en sus manos. Dios ha puesto perdón en nuestro corazón. Ha hecho un depósito vasto de luto y podemos tomar de estos recursos para perdonar a quien nos ha dañado. Segundo, esperar como niño. Esperar. Esto habla de paciencia. ¿Cómo vives tu vida? ¿Eres paciente? ¿Eres una mujer paciente? ¿Eres un hombre paciente? ¿O eres un joven impaciente? ¿O eres un adulto impaciente?
Cuando a un niño le prometes una cosa, por favor, familia, acostumbrémonos a esto, porque así no sea su papá, así no sea su mamá, pero si tú eres un hombre o una mujer que te paras delante de un grupo de niños y les prometes algo, tú te tienes que asegurar de cumplirlo, porque el niño te va a esperar. Y aquí hay una correlación entre esperar como niño y creer como niño. Porque si tú le dices a un niño y le cumples, ese niño te va a amar y ese niño te va a esperar y ese niño va a hacer todo lo posible por agradarte. Va a hacer todo lo posible porque tú veas que está esperando y está creyendo en ti. Y a nosotros los adultos es algo, la verdad, difícil, porque nosotros vivimos en el mundo de la inmediatez, porque hay todo un sistema mundial que nos quiere quitar la esperanza y la fe. Todos los días se construyen aparatos y modos de consumo para que no tengamos que esperar nada. La comida ya está enlatada. ¿Para qué esperas la cosecha? ¿Para qué sembrar y esperar que crezca el fruto? No, abre una lata y consúmela. ¿Para qué esperar? Los jóvenes, los niños, tenemos que alimentar su fe, su imaginación, la magia. Y hay iglesias aferradas, tristemente. Es un punto muy debatible, pero quiero abrir mi corazón, porque ahí está mi posición. Decirle si existe Santa Claus o los Reyes. Es una decisión que los padres tienen que tener. Y yo la respeto. Cuando me han preguntado si esto es posible, yo les digo, no mates al niño que hay ahí, porque está rodeado de una cultura que fomenta esa parte. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en las siguientes generaciones? Cuando mates los sueños de los niños, cuando los niños no tengan fe ni esperanza. Es que va a creer en algo que no existe. El que te habla, el pastor que te habla, creció creyendo eso. Y no me ha pasado. Es algo que se puede asimilar en la etapa adulta. No critico, ni censuro, ni cancelo que quienes digan, no, es que yo voy a educar a mis hijos para que crean y sepan que no existes. Bien. Pero tendrás también la tarea de que así como esa parte no está siendo alimentada por esa costumbre mexicana, te pido entonces también generes los mecanismos, metodologías para que tú puedas construir en tu hijo el saber esperar y el creer. Y el creer. Ahora que fue el segundo evento, o creo en general el tercer evento que como iglesia enfrentamos que tiene que ver muy específico con los niños, cuando los niños son invitados, saben que va a haber dulces, saben que va a haber de comer, saben que va a haber juegos, lo saben. Y es algo que quieren experimentar. Esperar como niño. Quiero preguntarte, familia, si cuando oras, Dios, tienes la paciencia de esperar como niño. O esta cultura de la inmediatez
de meter las cosas al horno y que salgan en segundos. De esta cultura de que vas a la tienda y ya está todo precocido. De esta cultura que nos dice, no esperes a tener relaciones sexuales cuando seas un adulto responsable. No, ¿para qué te esperas? La vida es una. No te esperes. En el tema de creer como niño, a los adultos les pregunto, ¿tus hijos creen en ti? Te lo digo de corazón, es un tema reflexivo. ¿Tus hijos creen en ti o cuántas veces has prometido algo que no has cumplido? Es que no hubo economía, es que no hubo dinero, es que no hubo alguna situación. ¿Qué pasa con los niños cuando constantemente les fallas? Pues dejan de creer en ti. Pero lo más grave de romper promesas, familia, es que tú mismo o tú misma llegue un día en que tú no creas en ti mismo. No creas en los adultos, no creas en los sistemas judiciales, no creas en los policías, no creas en los políticos, no crees en el matrimonio, no crees en tu esposa. ¿En quién crees? Hay mucha gente que dices que yo soy una persona instruida, letrada. Soy un pesimista informado. Ten cuidado de caer en eso, porque puedes ser un hombre o una mujer que hoy en día no creas en nada. Y no crees porque tu corazón de niño está roto. Porque tu esperar como niño está roto. Porque tu fe como niño está roto. Y el cuarto punto, que me es importantísimo decirlo. Una de las características muy importante de los niños es la dependencia. ¿Qué significa para un niño su papá o su mamá? Y aquí, por más que querramos decir, es que no sé si hay alguien aquí que no ha escuchado el mensaje de las necesidades profundas. No lo sé. No lo sé si alguien al ver este video de repente diga, ¿y de qué están hablando? ¿Cuáles son estas necesidades profundas? Pues son 5 las necesidades profundas. Pero la dependencia de un niño nace justamente en esa espera, en ese creer que su papá y su mamá van a satisfacer la necesidad profunda de seguridad. Para tu hijo, para tu hija representa su seguridad física, su seguridad intelectual, su seguridad biológica, su seguridad alimentaria. Eso es lo que tú significas para tu hijo. No hay más, no hay otra opción, no hay otra fuente. Es el papá y mamá quien en ese momento está satisfaciendo las necesidades profundas. Y es la de la seguridad, la aceptación, el autovalor, el propósito, el destino. Estas 5 cosas, el niño está esperando que tú las haces. Yo puedo ver niños que vienen de matrimonios rotos funcionales. Niños que no viven con su papá, que viven solo con su mamá. Niños que les presenta a la mamá, hoy les presenta un novio, en 15 días les presenta otro novio, en un mes les presenta otro novio.
Niños que les toca vivir el truene de los novios de la mamá. Niños que ven a su papá muy de vez en cuando, que no hay la figura paterna para expresar dudas, necesidades, preocupaciones, tristezas. Y de verdad que de 1 a 12 años hay una gran dependencia del seno familiar. Hay una gran dependencia. Y es importante tocar este punto porque para quienes son padres de familia, voltear a ver el rol tan importante, el centro de esta necesidad. No olvides, papá, mamá, que hay una gran dependencia de estos pequeños hacia ti, pero no va a ser siempre. Hasta los 12. Y después ellos mismos buscarán saciar sus necesidades fuera de ti. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que voltear a ver la dependencia de un niño. Y esa dependencia, ahora nosotros como adultos, conectarla y decirle, Padre, lléname de tu seguridad. Mi padre biológico no me llenó esta necesidad de aceptación, de seguridad, de autovalor, de propósito, de destino. Pero hoy ya no culpo a mi padre, yo ya no lo culpo y mi dependencia la pongo. Mi seguridad, no tuvimos seguridad de casa, no tuvimos seguridad de alimento, no tuvimos seguridad económica. Pero hoy, Padre, a partir de este momento, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá y conecto mi necesidad de la seguridad. Papá o mamá no me supieron enseñarme a amarme. No supieron enseñarme a valorarme, no supieron enseñarme a respetarme a mí, a respetar mi cuerpo, pero en el nombre de Jesús, hoy perdono, papá, mamá, y me conecto al Padre y te digo, papá, hoy mi autovalor depende de la percepción de quién soy, solo depende de ti. Papá, mamá, no me dieron propósito ni destino. No hubo manera de que me mandaran a la escuela, no hubo manera de que saliera yo a estudiar, a prepararme, a capacitarme, a tomar un curso. No hubo manera y ya soy adulto. ¿Qué voy a hacer? Pues en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aunque haya visto y caminado por vicio, aunque haya visto y caminado por depresión, aunque haya visto y caminado por escasez, en el nombre de Jesús yo termino con todo eso. Y mi propósito y mi destino lo para que se cumpla que mi dependencia es exclusiva. Quiero invitarles a que el mismo versículo, pero ahora vamos a leerlo en la versión 1960. 1960, déjenme revisar el reloj, 9:23. Mateo capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4 y 5, en versión 1960. Muy bien, dice en la versión 1960, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, mí me recibe. Y la clave está en el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño. Se los he pedido,
y ustedes saben que utilizo la referencia, la concordancia del griego, en este caso es el griego en el que está escrito el original de la Biblia. ¿A qué se refiere con la palabra humillar? Cualquiera que se humille como este niño. Y entonces, buscando en este diccionario, encontramos la acepción C o la tercera acepción que tiene que ver con esto. Opción C dice bajar, deprimir. Ajá. ¿Qué tenemos que bajar o deprimir? El alma de uno. Derribar el orgullo. Tener una opinión modesta de sí mismo. Comportarse de una manera modesta, desprovista de toda altivez. ¿Qué? ¿Eso es ser humilde? ¿Eso es humillarse? Sí. Es bajar, es descender. Ajá. Deprimir, el significado de deprimir también es para abajo. Cuando dicen, es que me dio el bajón, me deprimí. De ahí viene esa raíz. Pero en particular esta tercera acepción de lo que es humillarse, es comportarse de una manera modesta, desprovista de toda altivez. ¿Qué quiere decir desprovista de toda altivez? Pues quiere decir que nuestra manera de comportarnos debemos de quitar todo orgullo, toda soberbia. Para ser como niños hay que quitar todo orgullo, toda soberbia. Pero ¿en qué puedo ser orgulloso yo? ¿Y en qué puedo ser soberbio yo? Miren, les dejo esta pregunta. ¿Por qué a Dios le interesa que yo me baje de mi nivel? ¿Por qué a Dios le interesaría bueno, es que ya soy un adulto? ¿Cómo decimos los adultos a los padres? Papá, ya no te metas con mi vida. Déjame equivocarme. Déjame regarla. Tú ya viviste tu vida. Y esto los padres lo sabrán desde la adolescencia hasta que los hijos mueren o muere el padre o la madre, pues esto es una constante. El hijo, la hija se sienten sabios, el hijo, la hija se sienten que no necesitan consejos. Oye, hija, mira, yo veo a tus hijos muy desnutridos. Mamá, no te metas. Son mis hijos y si, oye, es que tú les pegas muy duro, mamá, no te metas. Y he escuchado últimamente una expresión muy fea que dice, mamá, no te metas. Yo les pego a mis hijos como yo quiera y si quiero, me los como con sal. Qué fuerte, qué soberbios. Que hay papás metiches, los hay. Que hay mamás metiches, los hay. Pero cuidado porque podrías estar poniéndote en una posición de soberbia, de altivez, y esa posición, simple y sencillamente, no te va a permitir, escucha esto, no te va a permitir ni garantizar permanencia en el reino de Dios. Por último, iglesia, les dejo el consejo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 7 al 12. Y aquí, ¿por qué le interesa a Dios que yo me baje de nivel? Porque siendo adulto, siento que yo, como ya pago renta, o ya pago mi casa, o ya pago mi propia luz, mi propio teléfono, como ya tengo hijos, como ya tengo carro, como ya tengo otras responsabilidades, como ya trabajo en un buen lugar, como ya gano mi propio dinero, como ya tengo incluso gente bajo mi cargo, como ya tengo muchas cosas de adulto, yo creo que ya no puedo aprender. Yo creo que ya no me pueden aconsejar. Y aquí es un grave error. Y ese es el punto principal de esta predicación. Cuando tú creas que ya has llegado a ese punto, ten cuidado,
Proverbios capítulo 3, versículo 7. Este es consejo, es sabiduría del reino de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Les he dedicado algunos textos, ¿verdad? Para que se tatúen. Este se lo podrían poner en la frente. Este sí es muy sabio. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, cuando yo no soy sabio en mi propia opinión, ¿qué quiere decir? Que cuando yo esté en un momento de toma de decisión, cuando yo me encuentre en un problema, cuando yo me encuentre en una necesidad, yo me baje a un nivel de niño y pueda tomar primero dependencia de parte de Dios y, ¿por qué no?, abrirme al consejo de los demás. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero fíjense qué es lo que dice, a qué se refiere. Dice, porque será medicina a tu cuerpo. Será medicina a tu cuerpo. El adulto sufre de cosas de adulto. ¿Por qué? Porque normalmente se hizo sabio en su propia opinión. ¿Por qué no pide consejo? Porque se siente altivo, soberbio. Pero si tú quieres descansar, si tú quieres entrar en una dimensión diferente, el día de hoy, la palabra de Dios te invita del nivel de adulto, desciende al nivel de niño y será medicina y refrigerio para tus huesos. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová y con las primicias de todos. Tenga oídos hoy. Esto habla del que bendices a Dios con tus bienes y con las primicias de lo que tú vas cosechando en la vida. Lo pones a disposición de Dios, de su reino, de los proyectos y programas de alcance para los niños, lo que acabamos de hacer este sábado. Así es que déjenme decirle que aquí hay dos referencias de bendición. Uno es para todos aquellos que han traído bendición de sus bienes para estos proyectos y también todos aquellos que han traído abundancia para la casa de Dios. Pero lo otro, para aquellos que no lo han hecho, aquí hay un camino. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y la respuesta de Dios, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Toma este consejo como niño, no lo filtres con todas tus preconcepciones de adulto. Toma este consejo como niño y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Aleluya. Porque Jehová castiga, pero no te fatigues de su corrección. La has regado. Hay consecuencias de algunas decisiones que has tomado. Pero aún así, en medio de todo eso, el Padre te dio misericordia y nos sigue bendiciendo. Yo te digo una cosa. Hay momentos en que he probado el trago amargo de mis malas decisiones. Y de verdad le digo a Dios, sí me la merezco. Sí me la merezco. Y viene la mano de Dios y me rescate.
pero sí me ha servido para no permanecer en la posición de adulto, sino bajarme y negarme a mí mismo, diciéndome, no seré sabio en mi propio, no seré sabio en mi propia opinión. Sé que le hablo a muchos adultos y sé que como adultos no va a ser sencillo, pero echa mano de esto y que el Padre bendiga tu vida, que seas como niño para asegurarte que permanecerás en el reino de Dios. Oramos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta palabra. No sé, Padre, si en este momento has traído tu espíritu, ha traído a la memoria de alguien que esté escuchando estas palabras, ha traído a la memoria algún daño que en la infancia ha sufrido. Y quizás su corazón de niño sigue roto. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sana toda fractura del corazón del niño, de cada uno de los que están escuchando en este mundo. Te pido que esa espera y esa inocencia con la que un niño cree, nosotros podamos volver a sentir con esa seguridad de buscar a papá y mamá y decirle, mira papá, he roto mi juguete, mira papá, he roto lo que me has dado. Y el padre volver a ver, hijo, no te preocupes, no pasa nada, yo lo reparo. En el nombre de Jesús, Padre, sana todos esos corazones que han sido defraudados, que sus padres prometieron, que sus jefes prometieron, que sus esposos, sus esposas prometieron y que les han fracturado la fe y no creen en nada, ni en nadie, ni en instituciones, ni en el matrimonio, ni en los políticos, que ya no creen en nada, Padre, en el nombre de Jesús, que la obra de tu Espíritu Santo sea con ellos y para ellos, que puedan volver a creer como que podamos caminar todos en la dependencia de ti y solo de ti. Que aunque veamos caer 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, sepamos que tú estarás con nosotros. Nuestra fe no está en que no sucederán cosas. Nuestra fe está en que tenemos un papá que nos ha amado y que no nos trajo hasta aquí para que muramos. Al contrario, nos trajo hasta aquí para conquistar lo que falta. En el nombre de Jesús, Padre, por último te pido que los adultos no caigamos en el error de ser sabios en nuestra propia opinión, que podamos romper con eso y podamos traer bendición de nuestros bienes, que podamos dar de nuestra bendición y de nuestras primicias para ti, porque queremos esa recompensa. Queremos esa recompensa que van a hacer deleite a nuestros huesos, que van a traer descanso y salud a nuestra vida. Quiero eso para mí. Quiero eso para mi casa. Quiero eso para mi iglesia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Que se cumpla tu palabra. Amén y amén.